tardes. Estamos aquí en la librería La Librería, que nos otorga un ambiente muy libresco en esta tarde primaveral, y nos acompañamos en esta presentación, nueva presentación de la editorial Mundibus, de la autora Margarita Heinzen, que hoy presenta su libro De las mujeres soles. Un libro muy ameno, puedo dar fe de ello, y de relatos que tienen un hilo conductor, que es que todos los relatos de que se componen están protagonizados por mujeres. Bueno, Margarita, antes de nada, la autora que hoy nos acompaña, tiene un interesante currículum. Es directora del Centro Universitario Paysandú de Montevideo, ¿no? De Uruguay. Y ella es ingeniera agrónoma, si no me equivoco, y encima doctora en ciencias sociales. Me atrevería a decir que ese dejo de profesional de las ciencias sociales se trasluce en algunos de los relatos. Ahora veremos por qué. Y bueno, antes de continuar y empezar a desgranar un poco el libro, me gustaría que ella dijese unas palabras y presentase también su obra. Bueno, también buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá, no solo un gusto, sino también como mucha emoción, digamos. Ser publicada en el extranjero para mí es importante, es como un paso más en la carrera literaria que, si se quiere, la he empezado tardíamente en la vida, si se quiere. Si bien siempre he escrito, pero largado a publicar lo he hecho hace poco. Sí, empecé mis estudios como ingeniero agrónomo. Tengo el grado de ingeniero agrónomo, tengo una maestría en sistemas que tiene que ver con la agronomía, bueno, y luego el doctorado en ciencias sociales. Eso capaz que hace como una heterogeneidad de mi perfil que, bueno, capaz que en parte, desde mi punto de vista, me enriquece. Y bueno, me alegro mucho que los comentarios que me haces del libro, de que es entretenido y ameno. La verdad que, si se quiere, más allá de todos estos recorridos que acabo de decir, lo que realmente me apasiona es escribir. Pues antes habías hecho otras incursiones con otros libros como Octubre Azul, Versoñadores o El Arca de las Letras. ¿Eran también libros de relatos? Versoñadores y Octubre Azul eran libros colectivos de poesía. Ajá. En Paysandú es mi ciudad de origen, que es una ciudad chica que queda a 400 kilómetros de Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y ahí tenemos un grupo de escritores que se llama Sueña Palabra, que nos juntamos, hemos hecho libros colectivos como estos que tú mencionas. En el del Arca de las Letras, que es más reciente, ahí son relatos también, son relatos más bien del tipo del que están en este volumen. Yo lo comentaba con Margarita antes de empezar esta presentación, que viene de un país de grandes escritores de relatos, Galeano, Benedetti, y leyendo la crítica que le hizo el profesor Lauro Marauda, él decía sobre el libro que es un friso creíble de mujeres comunes, y que los relatos y las mujeres y las historias que se cuentan de las mismas ofrecen gran verosimilitud. Pero yo querría hacer una puntualización a esas palabras del profesor Marauda. Yo creo que más que verosimilitud tienen veracidad. Son unos personajes, los que yo percibo al leer los relatos, muy sentidos. Consigues meterte en la piel de ellos, pese a que son, como decimos, mujeres, pero de edades, condiciones sociales, estratos muy diversos entre ellas. Pero de alguna manera consigues, como digo, hacer emerger toda esa veracidad, y para conseguir eso hace falta meterse mucho en la piel y conocer no solo historias de oídas o tal, sino conocer en cierta medida un poco las características del personaje, pero también el contexto en el que se desenvuelve. ¿Cómo has conseguido elaborar esos personajes?
Tal vez sean personajes que de alguna manera, no en su totalidad ni como están traídos al relato, pero de alguna manera algunos de esos rasgos siempre aparecen, yo los conozco, digamos, o por gente muy cercana o capaz fue por mí misma. Es decir, son gente real. La historia está inventada, pero la persona, las mujeres son reales. Probablemente sobre esos rasgos que a mí me interesaron como escritora, que fueron lo que me llamaron la atención, construí la historia. Pero el rasgo de la personalidad creo que son reales. Podría, capaz que en todos encuentro algo de esos personajes que está muy cercano a mí, en gente que tengo cerca, ¿no? O sea, ¿hay algún personaje real, de la vida real, en los que están inspirándose? Pienso que, capaz que no toda la persona, ¿no? Porque capaz que no podría, capaz que no es justo incluso, pero que alguna cosa de esa persona me llamó la atención y sobre ese rasgo construí la historia, ¿no? Una cosa así más o menos. Y otra cosa que yo adelantaba es un poco ese a priori de formar parte de las ciencias sociales, ser socióloga. ¿Esa condición ha influido en la manera de acercarte a los personajes? No sé, no lo creo tanto. A mí lo de las ciencias sociales, bueno, ha sido como un desarrollo profesional, un poco por mi tarea, más que nada ligada a la gestión educativa. En realidad a mí me gusta observar las personalidades. Capaz que a mí me interesa más la psicología que la sociología. Y capaz que por ese interés más hacia la psicología es que puedan surgir algunas de estas historias, ¿no? Y en cuanto a la estructura, yo he percibido en todos los relatos que has seguido un método como inductivo. Digamos que has empezado desde pequeños detalles que has ido ampliando a nivel de conocimiento del personaje hasta que han desembocado en una conclusión. ¿Eso ha sido buscado? No así como tú lo estás planteando, realmente digo, eso es como un punto de vista interesante. Sí, he probado distintas formas de estructuras, digamos, desde, por ejemplo, el cuento Al despertar, que capaz tú, no sé si lo acuerdas, que es como muy detallista en lo que una persona que se despierta y va mirando el entorno que lo rodea. Bueno, eso sí, un día yo dije, bueno, ¿cómo es que uno se despierta y va mirando el cuarto, por ejemplo? ¿Cómo uno puede transmitir eso? Y bueno, sobre eso monté la historia, que es un poco lo que te comentaba. A mí me gusta, me parece que los detalles son los que le ponen sal a la historia. Eso es lo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Trato de aterrizar siempre en algo muy concreto, el detalle. Ahora, si a partir de ese detalle, puede ser, en este caso del cuento Al despertar, cuando comentaste esto, me hizo acordar ese cuento en particular. Otro cuento que puede tener una característica parecida, ese es el de la niña que mira al papá desde el de la campera, de papá. Ahí está, que también es a partir de un detalle hasta táctil, digamos, que es el cuero de esa. Es que lo que yo pienso es que tienes una gran sutileza para referir los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y digamos que eso forma un acolchado sobre el que al final cae lentamente la conclusión. Está linda la imagen, ¿no? Digo, sí, puede ser. Me fijo mucho en los detalles, sí. Trabajo mucho el monólogo interior, por ejemplo, eso es otra cosa. Ahora vamos a tratar también de eso, del punto de vista. Pero, por ejemplo, en el cuento de la campera de papá, a mí me llama la atención la minuciosidad, la sutileza y lo trágico y lo terrible del desenlace. O sea, como que preparas minuciosamente el contexto para que al final caiga la tragedia. Porque yo veo también un fondo de pesimismo, incluso de tragedia en muchas de las historias, sí. Tragedias cotidianas, sí. De la vida eso cotidiana. me lo comentaron, sí, la verdad que como que siempre hay como una muerte rondando en muchas de mis historias, pero realmente eso no tengo una explicación, no soy una persona ni muy depresiva ni nada de eso. Pero quizás sí un poco desengañada. Yo veo desengaño en el trasfondo de las historias. Ahora te iré comentando a colación de otros relatos el porqué. Por ejemplo, La juventud de Marbella me ha parecido también un relato fenomenal y el final es apoteósico.
pero no porque sea muy pirotécnico en el sentido efectista, literario efectista, sino porque es un final redondo y maravilloso. O sea, en una pequeña frase, muy sutil, dices algo así como que se estaba haciendo vieja, cayó en la conclusión de que se estaba haciendo vieja. Trata de una señora mayor pero muy vital, y de repente esa historia tan sutil lo que es el reflejo del paso en un lapso de tiempo difícilmente concretable y constatable, pero del paso de la vitalidad juvenil a la vejez, ya no biológica, sino espiritual, que es cuando verdaderamente llega la vejez, ¿no? Cuando el espíritu envejece, que es lo que le pasa de repente a esta señora. Y tú escribes en ese relato el tránsito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa sí es una historia media cercana, digo, una persona bastante cercana que tuve, digo, y la vi así deteriorarse, ¿no? La vi deteriorarse. Eso, capaz que ahí recojo, capaz que no hay tanta invención en esa historia, capaz que recojo como yo sentí que ella se vino abajo, ¿no? Claro, lo haces con magistral técnica literaria, es verdad. Referir a algo tan concreto con esa precisión, a mí me parece fantástico. Aparte, que de fondo está el tópico del tempus fugit, ¿no? en ese relato. Luego, ¿qué más había visto yo por ahí? Puro baile. Es otro tipo de mujer, que aquí también, aquí en España se le llama choli, a ese tipo de mujer de barrio bajo, un poco deslenguada, ¿no? Y me hace mucha gracia la manera, pues muy certera y muy afinada y muy verídica una vez más de meterte en la piel de una muchacha de esas, pero incluso sacando a relucir los sentimientos más profundos y más hondos de su interior, ¿no? Sí, sí, no sé, yo tengo relación con gente, las conozco a esas muchachas, digamos. Capaz que con mi trabajo en la universidad, mi trabajo de extensión universitaria me ha hecho estar en contacto con jóvenes de ese tipo. Creo que ahí lo que hago es como, eso sí, invento una historia a partir de algunas personas. Lo mismo que te dije antes, algún rasgo de esas personas yo conozco, yo las tengo cerca de alguna manera. ¿Y por qué te interesó ese tipo de protagonista para un relato? ¿Qué te interesó de ella? A mí esa gente me interesa siempre. Digo, yo trabajo mucho ahí está bueno, ahí está la doctora en ciencias sociales, ¿no? Yo trabajo con gente de comunidades vulnerables, como le decimos nosotros, ¿no? Y sobre todo con jóvenes, tratando de darles oportunidades educativas y ese tipo de cosas en la universidad pública. Y bueno, me interesan. Yo creo que ellos tienen una riqueza también que a veces no las tomamos de protagonistas de las historias y son tan ricos como seres humanos como cualquiera. Claro. No, y la prueba de que te metes mucho y que empatizas con estos personajes es que la mayoría de los relatos están escritos en primera persona. Sí. Eso es, de alguna manera, el reflejo, ¿no? de esa empatía. Me resulta más fácil, como vos decías, ponerme en la piel del personaje si lo cuento como desde la primera persona, como que está hablando el personaje. Ahí me resulta bastante más fácil meterme en la piel de ellos. Y también comentamos que hay un fondo como de pesimismo, de abocación al fracaso en muchos de los relatos. ¿No te inspira más el éxito? No, ¿Te inspira más un poco el fracaso? Lo que pasa es que yo creo, no es que sea más poético, fracaso, ¿no? El fracaso. No sé si hablar el de fracaso fracaso, cotidiano, pero, claro, pero la vida tiene más de esos grises. Yo más que fracaso le diría grises. Uno en la vida no tiene fuegos artificiales todos los días, ¿no? Más bien es como que va viviendo en grises, me parece a mí. Mi hija, que es una lectora muy crítica de mis obras, me dice: metele más Hollywood, mamá, metele más Hollywood. Y bueno, capaz que tiene que ver con eso que tú me estás diciendo. No, pero a mí me parece, de verdad, este tipo de historias, que ese desengaño, esa desazón les da calado y profundidad lírica, para mi gusto, claro. Pero bueno, claro, hay mucho público que también prefiere el tema Hollywood. Pero leyendo el libro recordé un artículo de Ana María Matute, no sé si la conocerás, que también era una gran escritora de cuentos y escribía sobre otro gran escritor de cuentos español, Ignacio Aldecua, y venía ella a decir de él que acostumbraba a desvelar la cotidiana agonía de tantas vidas que nos pasan desapercibidas. Creo que eso se le puede aplicar
que a tu creo libro. Que Desvelas la cotidiana agonía de tantas vidas. Está linda la frase. Creo que eso es lo que a mí me interesa, es decir, hacer literatura de lo que nos rodea, porque cualquier hecho de la vida, para mí, cualquier hecho de la vida cotidiana puede ser transformado en literatura según cómo lo trates. Según cómo lo trates. A mí me gusta eso, tomar el hecho mínimo y levantarlo, digamos, tratar de eso que dice Ana María Matute, que me parece que sí, que es lo que trato de hacer. Luego otro cuento que me hizo mucha gracia y que no solo empatizas tú con la protagonista, sino que nos haces a nosotros transitar por el mismo desasosiego que ella, es Siga ese auto. Sí. Yo creo que se literaturiza muy bien la ansiedad del proceso que está viviendo esa mujer hasta llegar a la evidencia y a la resignación. Yo creo que pasamos por esa ansiedad, por ese choque contra la realidad y por esa resignación. Yo creo que sabes embarcar también al lector también en esa ansiedad, ¿no? Digo, está bueno si lo logré. Bueno, claro, yo digo la sensación que yo percibí, bien, claro. Sí. Yo me embarqué en esa ansiedad. En ese viaje en taxi. Sí. Además, ¿qué es eso? Que escribes con una minuciosidad, pero que no ralentiza las historias, sino que es una prosa la tuya muy limpia y a la vez ágil. Y yo creo que he dado con la clave del porqué. O sea, lo puedo justificar lingüísticamente. Tu prosa es muy rica en formas verbales y bastante parca en adjetivación, lo cual no es óbice para que no haya calificación, pero la calificación viene por otras vías, más adverbial, etc. Entonces eso le da agilidad, pero no pierde expresividad, o sea, tienes la habilidad de conseguir un texto expresivo, no recargado, ágil y digamos que todo deviene en una prosa bastante límpida, a mi modo de ver. ¿Trabajas? Eso lo trabajo. A mí trato de prescindir de los adjetivos, sí, ¿no? Trato de que las imágenes hablen más que los adjetivos, ¿no? Poder decir, en vez de ponerle un adjetivo, describir la escena, me parece que eso es mucho más justamente vivencial que decir una terrible trompada, decir sentí el hueso que se partió sobre el peso bajo el peso de la mano o algo así, lo digo esto para poner un ejemplo. Y otra cosa que trato es, que me lo propongo a veces hasta como ejercicio, es decir lo mismo con menor cantidad de palabras. Es decir, yo escribí algo y bueno, ahora lo podría decir con menos palabras, me lo propongo como para limpiar la voz. De hecho hay poca subordinación, hay más oraciones simples, coordinadas, incluso yuxtapuestas, pero es un lenguaje a la vez que no pierde, digamos, expresividad, pero es más insinuante, más sutil e insinuante que expresivo. Aunque tiene una expresividad, pero esta viene por las vías de la insinuación, de la sugerencia. Quizá a eso te ayude el haber practicar la poesía, ¿no? Quizá. Sí, puede ser. El medir más un poco cada frase. Sí, en realidad el tema de quitar los adjetivos o disminuir las palabras, el número de palabras me refiero, siempre ha sido como, a mí me gustan los cuentistas norteamericanos, Carver, que se caracterizan por ese tipo de prosa limpia, puesta, ¿no? Y como que siempre me gustó ese tipo de escritura que, como tú decís, que insinúa o que deja algunas cosas sin explicar para que el lector complete la imagen. Eso me gusta, me gusta ese tipo de literatura, leerlo, y por lo tanto trato de poder escribirlo, ¿no? No sé si tanto la poesía, yo no... la poesía que yo que he hecho ha sido en el marco de este movimiento de compañeros escritores, pero no es una cosa que me fluya. Yo me siento más una narradora que una poeta. Pero yo me tomaría la libertad de decir que estoy ante una escritora que reflexiona sobre el lenguaje. O sea, que no escribe a impulsos de inspiración, sino que reflexiona un poco. Sí. Que mide un poco las frases pienso mucho, siempre pienso en las palabras. A veces me pasa
parece tonto, pero digo, armo una frase o escribo una página y hay una palabra que no me cierra. Y ando por la calle y digo, hay algo que no me cierra. Y capaz que el que lo lee ni cuenta se da, yo después no puedo dormir, cambio esa palabra. Y sí, pienso mucho en el lenguaje y en las palabras pienso mucho. Y comentábamos antes el tema del trasfondo pesimista, pero yo creo que destaca más incluso que eso, o nos salva de la debacle, otro de los grandes flancos de que yo entreveo en tu prosa, que es el humor. El humor es un flanco que radica mucho en tu escritura, pero no es un humor, digamos, zafio, es un humor irónico. A veces llega al sarcasmo, pero es un sarcasmo muy sutil. Es más, pues eso, como digo, radicado en la ironía. Como una plumilla de bádminton que va cayendo y se deja así como caer, ¿no?, de fondo. Y al final nos deja el recado de fondo. Dejas muchos recados de fondo en los relatos, a mi manera de ver. Eso sí que, digo, no sé, a mí cuando de las cosas que me ha gustado de publicar, digamos, porque yo, como decía al principio, yo escribo hace muchos años, pero capaz que empecé a publicar hace relativamente poco, es que la devolución del lector me ha como enriquecido mucho. Eso que en realidad eso sí que no es tan consciente tal vez, esos como espacios que rellena el lector y que me los devuelve. Y entonces veo como que cada cuento tiene otra riqueza que crece con cada lectura, exactamente. Eso sí, es de las cosas que me gusta de publicar lo que escribo, ¿no? No, es verdad, una lectura interesada y que te devuelve una crítica constructiva. Exacto. Siempre Exacto. incluso te permite ver cosas que han salido de ti, pero exacto, que tú no habías caído en ellas. Eso me ha pasado. Sí, o que no tiene tanta resonancia. Sí, sí, tal cual. Entonces lo del humor, por ejemplo, eso le quería decir, capaz que hay tonos, o desde el punto de vista del cuento, del relato, hay esa ironía, pero no es expresamente buscado, es como que la historia, claro, es que muchas se veces presta a eso, ¿no? La realidad nos ofrece muchas veces historias que no las hubiéramos pensado ni en el más tremendo de nuestras ideaciones, ¿no? Sí, claro, o la mirada para atrás de algo que puede uno pensar, en realidad si me lo tomo con un poquito más de humor, no es tan trágico, ¿no? Una cosa así. No, había Francisco Umbral escribió un libro que se llamaba La escritura perpetua, sobre otro escritor al que él admiraba, y decía que él definía la escritura perpetua ya no como el mero escribir, sino que la vida se convierte en un constante buscar historias traspasables a la hoja, ¿no? Sí. Hombre, a lo mejor lo tuyo no es una cosa tan tremenda, pero por lo que yo veo sí muchas veces trasvasas esas pequeñas secuencias de vida a la literatura, ¿no? Sí. Y digamos que las dotas, digamos, de la técnica literaria, ¿no? Puede ser, sí. Sí, en realidad eso que te decía, ¿no? Hay siempre algún rasgo en la historia que o conozco el personaje o algo parecido pasó, un pedacito de lo que pasó, de lo que aparece ahí pasó, una cosa así, sí. Bueno, otra cosa que tenía anotada y no quería que se me pasase. También en cuanto al tema del pesimismo, veo que arremetes, de la manera sutil en que empleas la ironía y que hemos comentado, contra instituciones como la familia o el matrimonio. Hay un pozo de escepticismo. Me remito a cuentos como La mentira o Un viaje de retorno. Sin viaje de retorno. Sin viaje de retorno. En esta, digamos que refieres cómo las mentiras piadosas pueden llevar incluso al absurdo a determinadas relaciones de pareja, ¿no? Que se sustentan en eso, cuando se abusa. Sí, eso es un poco, vuelvo a lo mismo, es decir, capaz que son como reflexiones sobre situaciones o gente que conozco y bueno, reflexiones sobre esas cosas que sé que han pasado o que amigas mías han vivido. Entonces, bueno, capaz que sí, le pongo un poco eso que tú decís, escepticismo. Sí, vamos, yo la lectura que saco es que el llevar adelante una relación de pareja es un constante juego de renuncias y de medias verdades, ¿no? Se colige un poco de
De ahí el escepticismo con que yo digo que afrontas. Bueno, son de las cosas que los lectores le devuelven a uno. No necesariamente que lo expreso así, pero yo me había notado que haces como una epistemología del fracaso marital en estos relatos. Eso es muy serio, no creo que... O sea, tampoco debemos sacarlo de quicio, ¿no? No, claro que no, Capaz que uno justamente en el juego del literario lo exagera, ¿no? Claro. Una cosa así. O sea, que digamos que también lo llevas un poco a la caricatura. Sí, en algunos casos sí, por ejemplo, que no es estrictamente de lo marital, pero el cuento de veras conocí a Tom Selleck, ese sí. Creo que es bastante caricaturesco. Sí. Ahí, sí. Yo creo que el más de todos. Es bastante caricaturesco. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que consigues trasladar mensajes bastante universales desde un territorio acotado. Pues no olvidemos que son historias protagonizadas por mujeres, pero consigues hacer trascender esas historias de mujeres que yo creo que todos podemos reconocer en la medida que somos hijos, hermanos, amigos, novios de mujeres, ¿no? Entonces podemos reconocer a muchas de nuestras partners en la vida a través de estos relatos. ¿Por qué has elegido hacer un libro de historias sobre mujeres? Bueno, la historia del libro estábamos haciendo unas lecturas en Paysandú en una oportunidad, y yo había elegido 3 cuentos de los que tenía escritos, pero los elegí por cómo sonaban. Viste que a veces hay textos que uno los lee bien en voz baja y cuando los lee en voz alta no suenan bien. Bueno, yo había elegido 3 cuentos que me parecía que sonaban bien en voz alta o que yo los podía leer bien. Y cuando terminó la lectura, una persona que estaba en el público vino y me dijo: ¿siempre escribís de mujeres? Yo no me había dado cuenta que los 3, y justo había elegido una niña, una de una vieja y una de una mujer más de mediana edad. Y ella, esa persona del público, me dijo, pero parecía que hubiera sido a propósito, porque eran 3 edades y 3 mujeres. Y ella me puso la idea en la cabeza. Entonces, bueno, justo apareció ese concurso de cuentos de Horacio Quiroga que había que darle un hilo conductor, y yo digo, voy a buscar por este lado que me dijo esta amiga. Encontré que en realidad tenía razón, tenía muchos cuentos escritos de mujeres, tenía muchos cuentos, y bueno, y así lo armé. ¿Y cuál sería tu relato favorito de los aquí contenidos? Creo que La campera de papá. Creo que La campera de papá. Muy triste, ¿verdad? Sí, pero creo que me metí un poquito en la piel de esa niña, y creo que es de lo que más sentido que tengo. Otro que me gusta mucho, a pesar de que pero me gusta por otras razones, ¿no? Es el de las 2 mujeres, una joven y una más veterana, que están por hacer un trámite en una oficina pública. Y es un cuento, a mí me gusta porque no pasa nada, no hay acción, pero internamente en las 2 personas, pasa muchísimo. Sí, es muy introspectivo. Ahí es muy transformador ese momento que ellas comparten sin saber que lo están compartiendo, porque están en la sala de espera de una oficina pública terrible. Y ese me gusta mucho ese cuento, por eso, porque me parece que bueno, que logré eso que intenté buscar. Pues yo por mi parte creo que he saciado más o menos mis dudas al respecto. He tenido el placer de conocerte primero a través de la letra impresa y ahora en persona, y bueno, te cedo la palabra ahora ya para que tú culmines el acto diciendo todo aquello que creas que debe ser dicho y no se ha tratado en esta mesa. No, nuevamente, te agradezco muchísimo las palabras, los comentarios. Me parece, como dije, que todos estos comentarios que tú me haces enriquecen al libro, lo agrandan, lo hacen crecer. Y bueno, para mí este es un momento muy, muy especial, como también decía al principio, para una escritora no muy conocida, de una pequeña ciudad, de un pequeño país al sur del mundo.
estar en España publicando un libro es una cosa que me gratifica, bueno, me hace sentir muy contenta y muy hasta emocionada, diría. El libro es el homenaje a un homenaje, porque es en homenaje a una canción de Silvio Rodríguez que a su vez homenajea al pintor José Masique. Sí. José Masique, ¿no? Que es el autor de las susodichas Mujeres de Soles. Las Mujeres Soles. Cuéntanos sí. un poco la historia. No tengo mucho para contar. A mí, pensaba eso en el hilo conductor de este libro, que surgió así como les comenté, y yo digo, bueno, cada mujer o cada ser humano a su vez es un sol en su vida, digamos, ¿no? Es el sol de su vida. Y entonces me gustaba mucho la letra de Silvio y por eso se lo puse. No tengo mucho más historia que eso, que mencionaba bien. Gracias.